Buen día, David. Ah, sí. Listo, entonces ya vi que empezaste la parte teórica. Sí, acá ya. Perfecto, y queda la cámara prendida y tú conectado todo el tiempo, ¿no? ¿Del micrófono también? ¿Perdón? Buenos días con todos, ¿me escuchan? Buenos días, Inge. Sí se escucha. Chévere. Vamos a empezar con la lista. Estefanía Aguirre. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Glen Albuja. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Elena Andrango. Presente, Inge, buenos días. Buen día. David Baez. Presente, Inge. Natalia Fernanda Bracho. Alexandra Calderón. Leonardo Cañarte. Alexis Carranco. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Luis Ángel Carrillo. Presente, Inge, buen día. Buen día. Manuel Casanova. Andrea de la Cruz. Francisco Escobar. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Jonathan Flores. Joseph Grijalva. Inti Huellas. Presente, Inge, buen día. Buen día. Y Javier Imbaquingo. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Carlos Medina. Amelia Montero. Presente, Inge, buen día. Buen día. Mabel Naveda. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Freddy Oñate. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Brian Urbe. Camilo Orellana. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Israel Ramos. Brian Rea. Presente, Inge, buen día. Buen día. Vanessa Samaniego. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Sebastián Vega. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Y Fabián Viera. Presente, Inge. Buenos días. Buen día. Inge, disculpe. ¿Sí? No, ¿Me podría poner a mí, por favor, de la Cruz? Nova de la Cruz. Bracho también, Inge, buenos días. Buen día. Derecho. Bueno, cuéntame cómo les fue en el examen a ustedes. ¿Qué me dicen? Prendamos las cámaras, por favor. ¿Qué me dicen? ¿Cómo les fue en el examen? Veo que en la teoría han mejorado considerablemente, tienen un promedio de 7.55 sobre 10, que está bastante bien. ¿Qué me dicen ustedes?
¿Qué me dices, Andrea de la Cruz? O sea, para mí sí estaba, o sea, de lo que hemos estado viendo, sí estaba bien. En mi caso yo me confundí en una porque ya no alcancé a responder. Pero ahí sí estaba bien. ¿Y la práctica? En la práctica, igual, creo que sí nos fue. Bueno, no acabamos, nos falta una parte, pero sí nos fue más o menos bien. Ya, perfecto. ¿Qué me dice Sebastián Vega? Sí, igual en la práctica un poco más de tiempo para poder subirle completo. Tiempo siempre su jefe, entonces ya. He hecho la prueba quedándoles 10 minutos más o 10 minutos menos, siempre me piden más tiempo. Entonces habría que ver. Pero en general no hubo ningún problema. Vamos a hacer la revisión del examen en la parte final, porque un estudiante está dando ahorita el examen atrasado, para evitar cualquier problema que se pueda generar. Entonces vamos a continuar con lo que es la materia. Y me ayudan confirmando hasta dónde llegamos con ustedes. Estamos ya hablando de los criterios de diseño, ¿no es cierto? Pero hasta qué parte llegamos a las velocidades máximas. ¿Se acuerdan? Javier Imbaquingo, ¿hasta dónde llegamos? Revisando, Inge. ¿Qué me dicen? ¿Hasta qué parte estuvimos con ustedes? Justo antes del plan. Javier. Pasa. A ver. Francisco Escobar, ¿hasta dónde llegamos? Estábamos revisando los criterios de diseño, pero no, todavía no llegábamos a las velocidades, Inge. Estoy seguro es que ya pasamos de esto, ¿no? Del relleno mínimo, de la profundidad máxima, el Sí, eso diámetro que es sí. recomendable, ya lo vimos, esto sí. Entonces sería por aquí, las Ajá, descargas sí, sí. domiciliarias. Ujú. Ok, entonces nos dice y que las descargas domiciliarias se las hará a través de ramales laterales. Estos ramales, como dijimos, normalmente deberían ser instalados por el municipio, pero en nuestro medio se los suele instalar de manera un poco artesanal por los maestros. Y estos ramales normalmente se los une a la alcantarilla principal mediante un accesorio en el cual se conecta y con un ángulo pronunciado de tal manera que ingresen todos los sedimentos a la alcantarilla principal por la parte de arriba. Los ramales, pues, normalmente se recomienda que cuando se haga la instalación del alcantarillado ya queden listos en las aceras, o sea que ya quede hecha la conexión.
En nuestro medio eso es algo que no se genera comúnmente. Y normalmente solo se coloca el tubo de alcantarillado y después se generan las acometidas. Entonces, ahí sí es un punto en el cual podemos mejorar debido a que sí hay la posibilidad de generar estas conexiones. En las urbanizaciones normalmente se las deja ya listas, de tal manera que cuando ya van las viviendas a ser construidas, simplemente se acometen a estas ramales de la acometida. Entonces, se debe generar un pozo de revisión, que es el pozo final de la vivienda. Este pozo está conectado ya directamente a la alcantarilla y es el pozo de control, donde ya se genera una separación entre lo que tenemos en la conexión domiciliaria y lo que tenemos en la conexión pública. Entonces es importante que este pozo tenga las medidas adecuadas para poder abastecer todos los flujos que van a llegar, especialmente en el caso de que tengamos redes combinadas. Y además, este nos permitirá revisar que no exista ningún tipo de taponamiento, que no exista ningún tipo de acumulación de sedimentos. A veces se encuentran unos raíces de árboles o de plantas que están cerca y por algún espacio o por alguna fuga que se generó en el conducto, se, se empiezan a ingresar estas raíces al conducto y se empiezan a alimentar de todo el material sedimentario, generando un taponamiento. Adicionalmente, la conexión de las descargas domiciliarias se va a hacer con un diámetro mínimo de 150 milímetros. La recomendación, normalmente sí se respeta esto en nuestro medio, pero en muchos casos prefieren utilizar tubería de 100 milímetros. Recuerden, la de 100 milímetros es la mínima para el alcantarillado sanitario por la conexión de lo que tenemos nosotros un inodoro. Entonces siempre el inodoro va a 100 milímetros. Entonces todas las conexiones internas deberían salir por lo menos con 100 milímetros. Pero la recomendación es que se llegue a 150 milímetros cuando estamos en la conexión del ramal lateral. Entonces de esta manera tenemos un diámetro más importante, más grandecito, que puede absorber todos los flujos. Y lo mismo la red terciaria, que es la de los ramales laterales, tendrá mínimo los 150 milímetros. De ahí nos dice que la solera, ¿tienen claro qué es la solera? ¿Qué me dices, Leonardo Cañarte? La solera no es la parte como de superior. La parte inferior estaríamos hablando en este caso, la base del conducto, ¿sí? La que va a sentarse sobre normalmente una cama de arena que nosotros hacemos para que se pueda estabilizar y asentar el conducto. Entonces, esta solera nunca deberá formar gradas, porque cuando empieza a formar gradas, empieza a generar la posibilidad de que haya acumulación de sedimentos, ¿no? Entonces, si es que este es el tubo y empieza a tener esta forma, vamos a tener aquí una pendiente más alta de lo normal y acá una pendiente más baja. Entonces, aquí hay la posibilidad de acumulación de sedimentos. Hay que cuidar que no pase eso porque si empiezan a acumular los sedimentos podría ser crítico para el desarrollo del sistema de alcantarillado. Entonces ahí nosotros podríamos tener problemas a largo plazo. Nos dice obviamente que las obstrucciones que se pueden generar pueden ser críticas. Recuerden que un taponamiento del sistema de alcantarillado es bastante problemático. No sé si alguna vez lo han visto. En varias zonas lo que toca hacer es llevar la máquina que ingresa una especie de manguera, la cual empieza a rotar para generar la limpieza. Pero es bastante complejo, bastante molestoso, genera olores y no es muy agradable para el usuario. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado. La gradiente de energía debe ser continua, lo mismo que se mantenga una pendiente continua y siempre descendente. Que no tengamos tramos con pendiente ascendente, por decir que se genere algo así,
Esto de acá es crítico, ahí vamos a tener acumulación de manera obligada. Y si nosotros tenemos acumulación, vamos a tener ya lo que son molestias a futuro. Las pérdidas de carga tienen que considerarse en el gradiente de energía, eso ya lo sabemos. Nosotros tenemos flujo libre aquí, pues las pérdidas de carga van a venir dadas por las pérdidas de fricción. La tubería eh, funciona lleno, permitiendo la presencia. Y cuando el que me ha dicho que la tubería nunca funcione llena, porque se podría permitir la presencia de, más bien dicho, omitir la presencia de un espacio libre por donde pueda circular el aire. Esto es crítico si es que nosotros llegamos a tener puntos en donde, por ejemplo, se nos llena la tubería aquí y acá vuelve a quedarse libre. Esta zona generaría atrapamiento de aire antes y después del flujo. Entonces, eso puede ser bastante problemático en el funcionamiento ya del sistema de alcantarillado y realmente necesitamos nosotros abastecer el sistema con un espacio para ventilación del líquido. Esta ventilación nos va a permitir que no se acumulen en ciertas zonas específicas los gases tóxicos, especialmente el gas sulfídrico, que puede ser bastante crítico. Ya lo vamos a ver, pero el gas sulfídrico puede inclusive hacer que la gente pierda el conocimiento y, y si se produce un caso de pérdida de conocimiento puede terminar inclusive en la muerte si no hay una acción inmediata. Entonces, cuando la gente o los obreros van a dar mantenimiento al sistema de alcantarillado, es importante estar seguros de que no existe este atrapamiento de gas sulfídrico. De igual manera, al dar el mantenimiento, se tiene que abrir la alcantarilla y esperar que salgan estos gases de la misma, pero mientras más concentración de gas haya, es más peligroso. Entonces ya vamos a ver cómo se podría tener una idea de si es que hay o no hay atrapamiento de gas. La velocidad del líquido en los colectores, ya sean primarios o colectores principales, los ramales secundarios o los ramales más pequeños, los del alcantarillado terciario, en cualquier año del periodo de diseño no debería ser menor a 0,45 metros por segundo. Preferiblemente 0,6 metros por segundo. Entonces, habiendo dicho esto, nos habla de cualquier año del periodo de diseño, en cualquier momento. ¿Cuáles serían entonces los casos críticos para analizar en cuanto a velocidad? ¿Qué me dices, Estefanía Aguirre? Estefanía, Estoy en G. Am, ¿qué dices tú? ¿Mm? no estoy segura ahí. ¿Qué idea tienes? ¿Cuál podría ser el punto crítico? O sea, el punto crítico sería igual, o sea, sea menor o igual a 0,45 la velocidad. No, no te pregunté eso. Me preguntó de la velocidad crítica y dije, ¿qué No, ¿qué me preguntó? Y dije, disculpe. espero que atiendan, por favor. La pregunta es, ¿dónde deberíamos nosotros controlar que se produzca esta velocidad mínima? ¿En dónde? ¿O en qué caso específico? ¿O cómo diría? Sí, estoy tranquilo con que en cualquier año no se cumple, cualquier año del periodo de diseño no se cumple que tengamos velocidades menores de 0,6.
Sí, en el periodo de diseño. En el periodo de diseño, sí, pero el periodo de diseño podría tener 25 años o 30 años y el comportamiento va a ser diferente. O sea, pero se supone que diseñamos para que en el periodo, o sea, mm, no, o sea, lo que tengo entendido es decir, en el- para lo que diseñamos no debería ser menor y deberíamos tener, o sea, siempre mayor a 0,6, pero no sé si en cierto año, o sea, sería menor a 0,6. Te dice tu lógica, ¿cómo compruebas eso? Mm, Solo estoy pidiendo un análisis muy simple, ¿no? O sea, se supondría que nosotros para poder diseñar tendríamos que tener esos datos, como Inge, datos históricos. Los datos Inge, históricos, o sea, si no hay un sistema de alcantarillado, ¿cómo vamos a tener los datos históricos? ¿Sí? Pero, ay, no sé, estoy confundida. disculpe, Inge, ¿puedo ir a ver la calculadora? Está bien. En esencia, ¿qué nos dice la lógica? Busquemos pues el punto más crítico, donde realmente la velocidad podría ser menor. ¿Cuál sería el punto más crítico? Normalmente el primer año de funcionamiento. ¿Por qué? Porque en el primer año de funcionamiento vamos a tener un caudal bajito. Entonces recuerden, nosotros vamos a diseñar nuestro sistema de alcantarillado normalmente para una altura de agua sobre la mitad del diámetro. Entonces, en el primer año de funcionamiento probablemente esté por aquí abajo, el flujo exagerando un poco, ¿no? Entonces, si recuerdan la gráfica de velocidades, todas las velocidades sobre el 50% son mayores a la velocidad a tubo lleno, pero todas las velocidades por debajo del 50% son menores a la velocidad a tubo lleno. Entonces, vamos a tener una velocidad bastante menor. Entonces, el primer año del diseño normalmente es el que tiene las velocidades más bajas y es el punto crítico que nosotros siempre debemos comparar para que en este caso no se produzcan velocidades menores al mínimo, que recomendablemente 60 centímetros por segundo y en algunos casos se puede permitir hasta 45. ¿Estaría claro ahí? ¿Qué me dice? Sí, De ahí la capacidad hidráulica del sistema debería ser suficiente para el caudal de diseño. ¿A qué se refiere esto? Capacidad hidráulica, tanto diámetro como pendiente, deberían ser suficientes para conducir el caudal a la velocidad que nosotros requerimos, manteniendo la velocidad mínima de 0,6 metros por segundo. Después nos dice que tenemos velocidades máximas admisibles. Normalmente esto va a depender del tipo de material que nosotros tengamos para los conductos. Ya en la práctica se suele trabajar con velocidades máximas de entre 2,5 a 3 metros por segundo, donde 2,5 suele a veces dejarse como el máximo total. Pero ya, analizando desde el punto de vista materiales utilizados, a veces las velocidades podrían ser mayores. Entonces, esto nos dice el Código Ecuatoriano de la Construcción en función del material y las velocidades máximas. Entonces, por ejemplo, un hormigón simple con uniones de mortero nos dice podemos trabajar hasta 4 metros por segundo, el coeficiente de rugosidad de Manning de 0,013. El hormigón simple con uniones de neopreno, las uniones de neopreno son unas uniones de caucho que lo que hacen es generar hermeticidad entre los dos conductos que se están uniendo. Entonces, aquí nos baja de 3,5 a 4 metros por segundo y se mantiene el coeficiente de Manning para hormigón.
De ahí nos da también el asbesto cemento, en donde el asbesto cemento tiene velocidades máximas entre 4, 5 y 5. Ya no es un tipo de material que se utilice, y son muy pocos casos en los que se lo sigue utilizando. Y el coeficiente de Manning es menor, significa que es menos rugoso el material. Y para tubería de plástico, nos dice una velocidad máxima de 4.5 metros por segundo y el coeficiente es bastante similar al del asbesto cemento, menor al del hormigón. Ahora también se podría trabajar con acero. Normalmente no es común tener alcantarillados de acero. A veces cuando son muy grandes se trabaja con acero galvanizado. Entonces, ahí en algunos casos se podría tener velocidades un poquito más altas, de hasta 6 metros por segundo, dependiendo del caso específico. Entonces, como recomendación, llegar a velocidades tan altas en alcantarillado podría ser un poco problemático. Entonces, y hay que tener cuidado de estas velocidades porque pueden ser muy erosivas. Entonces, al ser muy erosivas, especialmente en los conductos de hormigón, podrían empezar a generar posibilidades de fuga. Entonces, por eso preferiblemente la recomendación que se utiliza es no trabajar con velocidades mayores a 3.5 metros por segundo y más bien quedarnos en el rango entre 2.5 y 3. Lo mismo, la tubería jamás deberá trabajar a presión, siempre a flujo libre. Eso significa que nosotros no debemos dejar que la alcantarilla trabaje completamente llena, y esa trabajar completamente llena se van a producir presiones internas, y al generarse las presiones internas, y hay mucho riesgo de que colapse la tubería porque no está diseñada para trabajar a presión. Entonces, esta es nuevamente la razón por la cual motivamos que se trabaje entre un 70 y 80%. Y además, no es una normativa, pero una recomendación generalizada es que máximo se trabaje con un calado del 80%, tal cual como vemos aquí. Entonces, el 80% nos da una altura de seguridad suficiente para que cuando tengamos variaciones en los caudales se pueda trabajar sin problema. Y además tenemos un espacio de un 20% que nos permite que haya aire, que no haya atrapamiento de gases tóxicos, y de esa manera el sistema de alcantarillado trabaje bien. Entonces, existen recomendaciones para el calado máximo en función del 80% de la altura total, en donde nos dice que este 80% va a corresponder a un teta, un ángulo teta del que forma entre los radios que unen a la superficie del flujo de 4.42 radianes, y el área que va a ocupar el agua para ese ángulo teta va a ser de 0.6735 veces el diámetro al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos, recuerden de las tablas, podemos sacar esta información sin ningún problema. Ya tendríamos claro cuál es la recomendación máxima de trabajo en cuanto a lo que es calado. Lo mismo, tenemos la ecuación de velocidad, la ecuación de Manning en función de una tubería parcialmente llena, de donde nosotros obtenemos esta ecuación de acá. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que el diámetro, no me gusta a mí llamarlo máximo, porque no viene a ser máximo, sino es el diámetro, podríamos decir, recomendado. Para un caso específico se lo puede obtener de esta forma. 1.5616 por el coeficiente de Manning, por el caudal, sobre la gradiente al 1/2, todo elevado a la 3/8. Entonces, en esencia, ¿qué estamos haciendo aquí? Si yo ya tengo un material, que esto normalmente lo tengo, un caudal, que también normalmente lo tengo, recuerden que el caudal es la base de diseño, o sea, yo tengo que hacer un análisis de población, de consumo de agua potable, de la tasa de retorno con la que ingresa esta agua potable al sistema de alcantarillado. Entonces, normalmente yo ya voy a tener el caudal. Y la gradiente también, porque es la gradiente topográfica. Entonces, con estos tres datos, yo ya puedo determinar cuál va a ser el diámetro recomendado para trabajar con el 80% de la altura
de calado respecto al diámetro total. Entonces, una forma de predimensionar qué diámetro debería yo utilizar para mi sistema de alcantarillado. Entonces, yo hago este cálculo y digo, sí, pues bueno, este diámetro de 1 metro, yo lo puedo utilizar y la altura o calado del agua va a ser alrededor del 80%. ¿Por qué alrededor? Porque obviamente yo tengo que seleccionar el diámetro inmediatamente superior disponible en el mercado. Entonces, de esa forma yo me aseguro trabajar con un máximo el 80% de calado. Sí, estaría claro entonces el uso de esta ecuación. ¿Qué me dice? Inti Guayas, ¿está claro entonces cómo manejarías esta ecuación? Sí. Entonces, el diámetro que da esta ecuación, ¿crees que sería el diámetro que utilizamos ya directamente para el alcantarillado? No, Inge, creo porque todavía tendríamos que ver si cumple con las velocidades. Exacto, hay que hacer el chequeo de velocidades. Entonces, eso es bastante importante, porque el chequeo de velocidades, recuerden, no es solo al final del periodo de diseño, sino también al inicio del periodo de diseño. Y ahí hablamos de las consideraciones que se manejan para la pendiente mínima, especialmente porque siempre es una obligación que nosotros cumplamos con el criterio de autolimpieza. ¿A qué se refiere el criterio de autolimpieza? Pues que el flujo que tenemos en la alcantarilla sea capaz de generar la limpieza de todos los sedimentos que nos se van a ir acumulando. Entonces, nosotros lo que debemos hacer ahí es asegurarnos de que se cumplan estos criterios mínimos para evitar cualquier problema futuro. Porque especialmente si no está bien diseñada la alcantarilla, la eliminación que habría que hacer para los sedimentos va a ser costosa y cuando no hay mantenimiento se pueden generar obstrucciones y taponamiento. Tengan en cuenta que un taponamiento, una obstrucción puede generar el colapso de un sistema alcantarillado. Si empieza a trabajar a presión, normalmente eso va a llegar a casos donde se empiecen a generar fugas en los conductos. Recuerden que no están diseñados para soportar presión. Entonces, podríamos decir que la pendiente mínima es uno de los casos más críticos dentro de lo que es diseño de alcantarillado, especialmente porque si no hacemos un buen análisis de la pendiente, nosotros vamos a tener problemas a futuro. Entonces, necesitamos que la pendiente sea capaz de generar autolimpieza y también nos dice que podríamos tener dos criterios para generar esta autolimpieza. El primer criterio es el que se conoce como velocidad mínima, en donde en esencia nosotros buscamos una pendiente que sea capaz de generar una velocidad mínima para el arrastre de estos sedimentos. Y por el otro lado tenemos el criterio de la tensión tractiva, en donde lo que nos hacemos es asegurar de que exista una fuerza suficiente para mover los sedimentos en la base del tubo. Entonces, este esfuerzo o esta fuerza se denomina tensión tractiva y nosotros podemos poner un mínimo absoluto, en el cual en la práctica se trabaja con un mínimo de 1 pascal, donde nosotros decimos que con 1 pascal se puede ya generar un esfuerzo suficiente para deshacerse de los sólidos suspendidos y los sólidos sedimentados. Entonces, y trabajamos en función de este pascal y determinamos cuál sería la pendiente mínima. De ahí, nosotros lo que debemos hacer primero para el criterio de velocidad mínima va a ser determinar cuál es la velocidad mínima. Entonces nosotros vamos a determinar esta velocidad mínima en condiciones de flujo a sección llena. Entonces aquí es un punto importante. Se trabaja con la velocidad mínima que se generaría en sección llena, aunque sabemos que esto no se va a dar. Ya dijimos que no se trabaja a sección llena, entonces como no se trabaja a sección llena, no vamos a tener este caso ya en la práctica.
pero se parte de este análisis, o sea, la velocidad mínima que nosotros utilizamos para el cálculo va como que la sección estuviera trabajando ya. Y después proyectamos las pendientes que generarían esta velocidad mínima, la cual le vamos a establecer, como dijimos, en 60 centímetros por segundo o 0,6 metros por segundo. Hablamos de 0,45, pero la recomendación es quedarnos con el de 0,60. Entonces, ¿qué sucede? La velocidad promedio sería esta de 0,60 y sería la velocidad promedio a sección llena. Pero en realidad, la velocidad que nos interesa a nosotros es la velocidad que se genera en el conducto cerca del fondo del mismo. ¿Por qué? Porque esta velocidad es la que va a generar el movimiento de los sedimentos. Entonces nos dice que inclusive se ha llegado a comprobar que con velocidades medias de 0,3 metros por segundo se puede evitar un depósito importante de sólidos. Pero aquí lo que habría que diferenciar es que una cosa es que se produzca un depósito importante de sólidos y otra es que realmente empiece a generarse una acumulación aunque sea mínima. Entonces, y por recomendación yo les diría, aunque hay sustento de que se podría trabajar con velocidades menores, la recomendación es criterio de velocidad mínima, 0,6 metros por segundo se debería ser la velocidad mínima. Y nos dice que nosotros debemos además verificar qué condiciones de flujo parcialmente lleno van a tener para que nosotros tengamos la posibilidad de que varíe la velocidad respecto al 0,6 metros por segundo. Entonces, en esencia, nosotros deberíamos hacer el análisis, como decíamos, para el caso crítico, que normalmente es el primer año del periodo de diseño. Entonces, para este criterio de la velocidad mínima, nosotros vamos a trabajar con la ecuación de Manning, ¿no es cierto? En función del coeficiente de Manning, el radio hidráulico y la gradiente de energía. Normalmente, cuando hablamos de hormigón, tenemos un coeficiente de Manning de 0,013. Si nosotros dejamos la ecuación de Manning en función de la pendiente, que es lo que estaríamos buscando, recuerden que es el criterio para determinar la pendiente mínima, tendríamos que es igual a la velocidad por el coeficiente de Manning sobre el radio hidráulico a la 2/3 y todo el cuadrado. Entonces podemos trabajar en función de esta ecuación diciendo que la velocidad debería ser la velocidad mínima, ¿no es cierto? Y dijimos que esta velocidad mínima es 0,6. Normalmente, si trabajamos con un alcantarillado de hormigón, tendrías un coeficiente de Manning de 0,013 y también el radio hidráulico es igual al diámetro sobre 4. Entonces ya tendríamos una ecuación en la que relacionamos la gradiente de fondo con el diámetro del conducto. Y con esta ecuación nosotros podemos obtener para distintos diámetros cuál sería la pendiente mínima a utilizar y en función de esta pendiente podemos calcular la velocidad a sección llena. Recuerden, sería la velocidad cuando está el tubo completamente lleno. Este va a ser un caso teórico porque en la práctica no vamos a dejar que suceda. Entonces, la idea es que esta velocidad tubo lleno, recuerden, sea mayor al límite inferior de 60 centímetros por segundo. Y podemos calcular el caudal a sección llena simplemente con la relación caudal es igual a velocidad por área. Entonces, por ejemplo, para un diámetro de 0,10, que son 100 milímetros, que normalmente es el diámetro mínimo que tendremos, la pendiente mínima nos da 8,32 por 1000. Con esta pendiente tengo la velocidad de 0,6 y el caudal me da 4,7 litros por segundo. Entonces ahí podemos ver que tenemos una pendiente considerablemente bajita. ¿Nos recuerdan cuál era el criterio que decíamos como típico que se maneja en la práctica de ingeniería civil, dependiente mínima de una alcantarilla? Me dice. Alexis Orbe, dime tú qué piensas. ¿Estás, Alexis Orbe?
Inge, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Qué sucede en este resultado respecto a la recomendación típica que se hace en las prácticas de ingeniería civil? ¿Cuál era primero esa recomendación y cuál es tu análisis? ¿Mm? Primero es controlar la velocidad. Controlar con... O sea, que en que en la red de alcantarillado no sobrepase la velocidad. Controlar la pendiente también. Que no sobrepase qué velocidad. Que era hasta 2 metros. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita? ¿Mm? Les pedí las cámaras prendidas, por favor. Hay algunos que no las tienen. ¿Qué dices, Alexis? No sé. ¿Significa que no estás atendiendo o qué? Porque necesito ver un feedback de su parte, la verdad. Tengo todavía gente sin las cámaras prendidas. En esencia, dijimos que la recomendación que se suele dar en la práctica es mantener pendientes de 2%. En este caso estaríamos viendo que con una pendiente del 2% tenemos una pendiente de un poco más del doble que la que nos está dando el criterio de la velocidad mínima. O sea, considerablemente tendríamos una velocidad mayor a 0,6 utilizando una pendiente del 2%. Si ustedes ven, conforme se incrementa el diámetro del conducto, la pendiente mínima tiende a bajar, llegando para tuberías de 50 centímetros a una pendiente de 0,97 por mil. Estaríamos hablando ya de 0,1%. Entonces sería ya una pendiente 20 veces menor a la del 2%. Y con esa ya tendríamos la velocidad de 0,6 a flujo libre. Entonces podemos ver que sí hay cierta holgura cuando hablamos del 2%. También tiene que ver que cuando hablamos del 2% tenemos en cuenta la posibilidad de que haya una instalación no perfecta en lo que es el sistema de alcantarillado, especialmente en lo que son conexiones domiciliarias. Pero tendríamos un rango de seguridad bastante alto si mantenemos siempre esta pendiente. Es algo importante que hay que manejar. Mientras que, por el otro lado, nosotros tenemos este concepto de la sección tractiva, en donde nosotros decimos que determinamos cuál es la tensión tractiva para poder generar el movimiento de los sedimentos que se acumulan en el fondo. Entonces nos dice que este método es el más práctico en zonas porque, especialmente en zonas planas diríamos, porque nosotros estaríamos considerando la configuración y la sección mojada del conducto. En esencia estamos hablando de que estamos considerando nosotros el esfuerzo real que se genera sobre una partícula de sedimento que se va a acumular en el fondo del conducto. Entonces, este método de la sección tractiva suele ser beneficioso en zonas planas por el hecho de que eh, nos da resultados un poco más convenientes en cuanto al punto de vista de lo que es el tamaño de la pendiente. Entonces, suele ser bueno en zonas donde no tenemos la posibilidad
de generar pendientes importantes. Una zona muy plana sería el caso óptimo, pero a veces sí nos da pendientes muy bajitas que hay que tener control, especialmente en lo que sería la instalación de la tubería. A veces, si no se genera una buena instalación, sí podríamos tener problemas. Entonces, eh, vamos a ver cómo es este método de la tensión tractiva, diciendo que esta tensión tractiva es una fuerza de arrastre para las partículas de sedimento y es una fuerza tangencial que se da por unidad de área mojada ejercida por el flujo sobre el material depositado. Lo mismo sobre la base del colector. Entonces, nosotros tenemos una masa de agua en un tramo de longitud L, la sección transversal va a ser A, el perímetro mojado P. Nosotros vamos a tener que la sección tractiva va a depender de lo que es el peso de este flujo que tenemos en la alcantarilla, dividido por el área que tenemos como área mojada de la sección transversal. Entonces, aquí tenemos un pequeño gráfico donde vemos, este es el nivel superior del flujo, tengo mi sección en donde tengo el radio hidráulico en función de la pendiente del perímetro y del área mojada. Y vamos a tener aquí el esfuerzo que se genera debido al peso de nuestro flujo dentro del conducto. Entonces, este peso va a ser el peso, el componente del peso, nos han dicho, va a ser el peso por el seno del ángulo φ, siendo el ángulo φ el que se forma con la horizontal. Y nos dice que la tensión tractiva va a depender de este componente horizontal del peso sobre el perímetro mojado multiplicado por la longitud. Y el peso que nosotros tenemos va a ser igual a la densidad por gravedad, que es peso específico, multiplicado por el área de la sección transversal y por la longitud que nosotros estamos analizando. Entonces, en esencia, nosotros ya tenemos una ecuación en donde relacionamos la cantidad de agua o de agua servida, más bien dicho, que tenemos en el conducto, con el perímetro mojado que esto ocupa y la longitud del conducto que nosotros estamos analizando. Entonces, en función de eso ya tenemos idea de cuál es la tensión tractiva dentro del sistema y vamos a hacerle ciertos ajustes, como por ejemplo, que el radio hidráulico es igual al área mojada sobre el perímetro mojado y también que cuando nosotros tenemos un ángulo muy pequeñito, el seno de este ángulo va a ser igual a la tangente del mismo. Recuerden que las pendientes que manejamos en alcantarilla son muy bajitas. Estamos hablando que una pendiente del 2% y es una pendiente importante. Y entonces, de esta manera, yo ya puedo decir que tengo una pendiente bajita, un ángulo bajito, y como la tangente del ángulo va a corresponder a la gradiente, ¿no es cierto? Porque tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a tener que la relación va a ser la relación que maneja la pendiente del conducto. Entonces podemos asumir que la tangente del ángulo es igual a la pendiente del conducto. Entonces, habiendo dicho esto, la tensión tractiva va a ser igual a la densidad por la gravedad, por el radio hidráulico y por la gradiente de energía. Entonces ahí ya tenemos una ecuación mucho más fácil de manejar respecto a lo que es la tensión tractiva. Entonces esta ecuación podría llevarse a lo que tenemos acá. En función de la pendiente, recuerden que buscamos la pendiente mínima, va a ser igual a la tensión tractiva que tendríamos sobre la densidad por gravedad, que es peso específico, multiplicado por lo que es radio hidráulico, que sería el diámetro sobre 4. Y cuando hablamos de una tubería parcialmente llena, en esencia tendríamos la misma ecuación, pero afectada por la relación 1 menos el seno del ángulo φ sobre el ángulo φ. Entonces, de esta manera, nosotros tendríamos ya una ecuación para relacionar lo que es la pendiente con nuestra tensión tractiva.
Entonces recuerden, ¿qué hacemos nosotros? Le vamos a dar un valor a esta tensión tractiva, que sería el mínimo que podríamos tener, y de esta manera nosotros ya podemos trabajar para determinar las pendientes. Entonces, la tensión tractiva mínima que se va a manejar en los sistemas de alcantarillado va a ser de 1 pascal. Y nos dice en los tramos iniciales de los colectores, o sea, cuando tenemos nosotros el arranque, que es el punto inicial, normalmente se empieza con un pozo y después continúa el conducto. Nosotros vamos a presentar caudales bajos respecto a otras partes de nuestro sistema. Entonces, deberíamos directamente en esos puntos controlar que se cumpla la tensión tractiva mínima. Y esta, recuerden, se mantendrá en 1 pascal. Pero nos dice este método que cuando existan dudas sobre la calidad de la construcción, esto es algo que suele pasar especialmente por la formación de gradas o el mantenimiento de que se pueda generar la pendiente de manera adecuada. Nosotros podríamos decir que en estos casos la tensión tractiva podría trabajarse como 1.5 pascales para tener cierta seguridad sobre estas falencias que se pueden dar en la construcción. En esencia, lo que estamos diciendo es, si no tenemos mucho control o mucha seguridad de que la construcción esté bien hecha, subamos esta tensión tractiva a 1.5. Entonces, ¿cómo nos quedaría el cuadro de tensión tractiva? Simplemente tenemos la ecuación que relaciona pendiente con tensión tractiva. Definimos que la tensión tractiva es de 1 pascal. Tengo valores de gravedad y densidad. Entonces yo ya puedo sacar la pendiente mínima en función del diámetro, porque aquí tengo una ecuación con dos incógnitas que se interrelacionan. Entonces, si yo le doy valores al diámetro, puedo tener valores de pendiente. Entonces, miren, la pendiente baja 4.08, si recuerden. Nosotros cuando estábamos viendo el criterio de la velocidad mínima, hablábamos de que teníamos una pendiente de 8.32, entonces estamos llegando prácticamente a la mitad de la pendiente. Entonces una pendiente muy bajita es el 4 por 1000, o sea, es 1/5 de la pendiente del 2% que hablaba. Entonces, la velocidad que nos da es de 0.42 y el caudal de 3.3 litros por segundo. Aquí se puede generar un problema, que recuerden que decíamos que el mínimo absoluto era de 0.45, entonces probablemente aquí habría que ajustarlo para tener tranquilidad. El resto de velocidades sobrepasa el 0.45, entonces ya nos da cierta tranquilidad, pero aquí claramente vemos cómo el criterio de la tensión tractiva sí puede generar pendientes mucho menores a las que tendríamos por el criterio de la velocidad mínima. ¿Estaría claro entonces la diferencia entre los dos métodos para determinar la pendiente mínima? ¿Qué me dices, Vanessa Samaniego? Sí, Entonces, ¿cuál dirías tú que es la diferencia principal entre los dos métodos? los criterios que se tome dependiendo de las pendientes. Estamos hablando que sería criterios para determinar pendientes. ¿Cuál es la diferencia principal entre los dos? ¿Cómo definirías tú, cómo expondrías la diferencia entre los dos? Mm, ¿Tienes claro o no la tienes claro? no mucho. Acabamos de verlo, entonces, ¿qué entendiste de lo que acabamos de ver? O sea, el cálculo sí entendí, pero no tanto la forma. ¿El criterio cuál sería? ¿Qué es lo que tienes entendido tú por
Criterio de pendiente mínima y criterio de tensión tractiva, explica. O sea, diría que en la mínima se escoge o sea, una velocidad mínima que decíamos que es 0.6, mientras que en la atractiva, mm, o sea, tenemos que ver la sección que vamos a calcular y de ahí tendríamos que ver el diámetro y la profundidad de la tubería. El diámetro y la profundidad, en las dos variamos el diámetro, ¿no? Solo que en el caso uno nosotros estamos diciendo la velocidad mínima es tanto y tiene que cumplirse esta velocidad mínima. En el caso 2 estamos diciendo la tracción o la tensión tractiva que se va a generar en la base del tubo va a ser por lo menos 1 pascal y en función de 1 pascal yo puedo obtener estas características del conducto. Y yo necesito que ustedes sean capaces de hacer análisis simples. Recuerden que estamos en 8º nivel, ¿no? Simplemente les estoy preguntando cuál es su análisis respecto a lo que acabamos de ver. O sea, yo necesito que ustedes ya puedan generar un criterio de ingeniería. Creo que aquí en 2 semestres ustedes ya deberían estar graduados. En máximo unos 10 meses ya deberían estar graduados. Entonces yo necesito que ustedes demuestren que están en la capacidad de hacer análisis, por favor. Bueno, me pasa un poco de las 8, tenemos un par de minutos antes de continuar.
Listo, continuamos, me siguen. Prendamos las cámaras, por favor. Bueno, entonces, recuerden, la atención tractiva se basa en generar un esfuerzo suficiente para mover el sedimento, mientras que el criterio de la velocidad mínima se enfoca en definir una velocidad mínima absoluta a tubo lleno. Ojo, miren que aquí también esta velocidad es a tubo lleno. Y determinar las características que generen esa velocidad mínima. Entonces, obviamente, claro, recuerden que decíamos que las velocidades por sobre el 50% de lleno de la tubería van a ser mayores a la velocidad tubo lleno. Entonces estaríamos asegurándonos de esta forma que las velocidades sean mayores a las que estamos obteniendo en este criterio. Porque recuerden que la recomendación que nosotros hicimos es trabajar siempre sobre la mitad del diámetro total de la tubería. Entonces aquí tengo una pequeña comparación en donde por este lado tenemos el criterio de la velocidad, toda la sección llena con una velocidad de 0,6. Aquí tengo el criterio de la tensión tractiva con 1 pascal como esfuerzo tractivo y acá con 2 pascales. Entonces si ven, y con 2 pascales yo tengo la tendencia de manejar velocidades mucho mayores a la velocidad mínima de 0,6. Entonces, el problema que podríamos ver aquí es que con el esfuerzo, el criterio de tensión tractiva o de esfuerzo tractivo, nosotros vamos a tener en algunos casos velocidades menores inclusive a 0,45, que dijimos que sería el mínimo absoluto. Entonces, ahí sí tendría que entrar nuestro criterio para definir si nos quedamos realmente con esto. Tal vez le podríamos subir al criterio de 1,5 pascales, pero aquí también influye la situación topográfica que nosotros estamos manejando. Entonces, ¿está claro cuál es la diferencia entre los dos métodos? Listo, entonces, tenemos que hacer una verificación adicional. Como yo les decía, la acumulación del gas sulfídrico es un problema que puede darse en este tipo de conductos. Es importante, ¿por qué? Porque puede ser crítico en el caso de que estemos dándole mantenimiento al sistema de alcantarillado. Si entran nuestros trabajadores a dar mantenimiento y hay una alta concentración de gas sulfídrico, puede ser problemática para ellos. Yo les digo, de acuerdo a lo que yo he visto, cuando se da mantenimiento en alcantarillados, normalmente los albañiles o el personal encargado del mantenimiento entran con, aquí en el Ecuador, mascarillas bastante básicas, y con un overol y con guantes de cuero o guantes de nitril. La verdad, y puede ser un problema esto porque para el gas sulfídrico necesitaríamos una mascarilla con filtros especiales que sean capaces de resistir gases orgánicos y muchas veces aquí no se lo hace. No hay un control bueno para esto. Entonces, si algún día está en una de estas obras, les recomendaría que sí, tratemos de tomar todas las precauciones porque eso puede generar desorientación y puede generar inclusive que en casos extremos se llega a la muerte de la persona. Y normalmente una alta concentración de gas sulfídrico podría ser bastante problemática, bastante crítica, entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas veces ustedes les van a escuchar a los maestros, sí, que estaban en el pozo y que les cogió el mal aire. El mal aire puede ir de la mano con lo que es que están inhalando el gas sulfídrico. Entonces es bastante crítico esto. Inclusive muchas veces dicen que el mal aire es porque ha habido algún muerto ahí o que hay algún problema. Entonces ya se van a las creencias populares e inclusive llevan, he visto casos en donde llevan puntas para tratar de quitar el mal aire de ahí abajo.
y realmente no va por ahí la cosa. Entonces son situaciones bastante críticas que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. Y para determinar la posibilidad de que exista acumulación de gas sulfídrico en el conducto, se puede utilizar esta ecuación, que nos da un valor de Z, en donde Z va a ser 3.048 multiplicado por el DBO5, ¿sí? O sea, el DBO a los 5 días que nosotros tenemos, y podemos calcularlo fácilmente. Inge, voy a Ajá, escanear ahorita. está bien. Ya. Multiplicado por 1.07 elevado a la temperatura que nosotros vamos a tener para el agua, menos 20, multiplicado por el perímetro mojado y sobre la gradiente a la 0,5 y el caudal a la 1/3 multiplicado por el ancho. Este ancho sería el ancho de la superficie libre, ¿no? Entonces, mediante esta ecuación, yo puedo obtener valores de Z y estos valores de Z lo vamos a comparar con la siguiente situación. Nos dice que nosotros tendríamos Z menor a 5000 cuando es poco probable la generación de el gas sulfídrico. Zetas entre 5 y 10.000 cuando es posible la generación del gas sulfídrico, y cuando tenemos zetas mayores a 10.000 es muy probable que haya acumulación de gas sulfídrico, y en estos casos nosotros tenemos que tener cuidado porque es crítico y hay que tener un buen control acerca de esto. Y la verdad es que deberíamos reducir esta acumulación o la posibilidad de acumulación. ¿Cómo la reducimos? Pues incrementando la pendiente es una de las mejores opciones. Generamos que disminuya la sección transversal del flujo y de esta manera nosotros podemos generar un espacio de aire que va a reducir la acumulación de este gas sulfídrico. Lo mismo, no se debe permitir el ingreso de trabajadores en el interior de los sistemas de alcantarillado, pero tienen que darle mantenimiento de alguna forma y a veces eso se vuelve un problema. También nos dice que generar limpieza hidráulica, o sea, generar limpieza en los conductos, puede Inge, disminuir la acumulación, ¿sí? no sé si le podría habilitar solo para, o sea, subirle, porque está solo hasta las 8:28. Ahorita es Entonces, 8:28, sube. sí, ves que justo ya acabé. Entonces, justo me debo escaneando. No sé si me podría habilitar, por favor. Esperen el resto un segundo, por favor. Ya hace como un nuevo intento y súbelo ahorita, por favor. Ya, Inge, gracias. Listo, entonces con el resto seguimos. Entonces estaría clara cuál es esta situación que se genera con el gas sulfídrico y los peligros que puede generar. Es bastante crítico. Ya les digo, yo siempre pongo el ejemplo, había una ingeniera que se dedica a hacer estos contratos y alguna vez inclusive estaban haciendo una limpieza de un pozo y se cayó un trabajador dentro del pozo de alcantarillado porque se rompió la línea de vida. Imagínense, claro, era una soga simple la línea de vida. Y lo encontraron como 3 pozos más allá el trabajador, desorientado, hecho un desastre. Entonces, este tipo de situaciones son críticos, podría haber perdido la vida. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, créanme que en estos mantenimientos de alcantarillado hay que ser muy cuidadosos porque los gases pueden ser súper críticos. Inclusive, eh, también
se ha dado caso, había una vez unos reporteros que estaban haciendo un acompañamiento personal que daba mantenimiento a alcantarilla y se metieron toditos al sistema de alcantarillado sin tener ningún tipo de protección. Imagínense lo crítico que puede ser eso. Pueden perder el conocimiento rápidamente con el gas sulfídrico y eso puede ser un problema grave o generar un problema grave de salud. Inclusive hay posibilidades de llegar a la muerte si es que hay demasiada inhalación de este gas. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Créanme que se ven unas cosas bastante críticas en estos casos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio pequeño que nos dice determinar la pendiente de autolimpieza, tanto con los criterios de velocidad mínima y tensión tractiva. Tenemos las características del colector, el caudal mínimo de diseño, coeficiente de Manning y la densidad. Entonces les dejo que copien. ¿Listos? Ayúdame entonces con este ejercicio. Javier Imbaquín. Entonces vamos a empezar analizando lo que es el criterio de la velocidad mínima, velocidad autolimpiante. ¿Qué debemos hacer, Javier? Javier, Javier Imbaquín, ¿qué me dices? ¿Estás o no estás, Javier? No te escucho nada, la verdad. Y que me dice que está hablando, pero que no puede, o sea, que no se escucha lo que él dice. Que no puede escribir en el chat tampoco. Ujú. Ayúdame. Fabián Vier. ¿Qué debemos hacer, Fabián? Definir cuál es la velocidad mínima. Definir cuál es la velocidad mínima. Perfecto, es el primer paso. ¿Con cuál trabajarías tú?
Tal vez 0,6. 0,6 puede ser una buena opción. Listo, entonces con 0,6, ¿cuál sería el siguiente paso? Calcular la pendiente. Calculamos la pendiente directamente. ¿Cómo sacamos la pendiente entonces? Dime tú. ¿Cómo sacamos la pendiente, Fabián? J es B por N sobre R a la 2/3 elevado al cuadrado. Listo, entonces, ¿qué tendremos ahí? La velocidad de 0,6, coeficiente de Manning de 0,013. Radio hidráulico, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el radio hidráulico, Fabián? El área sobre el perímetro mojado. ¿Podríamos simplificar aquí o no? ¿Qué me dicen? ¿Qué área utilizarías y qué perímetro utilizarías entonces? Fabián, Tal vez asumir como tubería llena. dijimos que deberíamos partir de que un análisis de tubería llena, entonces, ¿qué tendríamos ahí? ¿Qué tendríamos, Fabián? No nos podemos demorar una hora haciendo sobre el cálculo de la pendiente. Diámetro sobre 4. Vamos a ver diámetro sobre 4, tendríamos 0,3 sobre 4 a la 2/3. Todo esto al cuadrado. ¿Cuánto nos da aquí la gradiente? Uno coma 92 por 10 a la menos 3. 1,92. Algo más. 1,92 algo. 1,9235. Esta sería la pendiente para mediante flujo lleno generar la velocidad mayor a 0,6. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Tengo velocidad, tengo pendiente que necesito.
¿Qué más necesita? Relación sobre Q. ¿La relación de qué? La relación sobre Q. ¿Pero a qué te refieres con la relación sobre qué? ¿Qué necesitamos determinar? Tengo velocidad, tengo pendiente. Necesito determinar caudal, obviamente. Necesito saber cuál es el caudal que va a trabajar a flujo lleno. ¿Cómo saco el caudal a flujo lleno? Velocidad por área. Velocidad por área, tengo la velocidad. ¿Cuál sería el área? ¿Mm? Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por 0,3 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto nos da el caudal? Cero coma 0,0424. 0,0424 cúbicos por segundo. Entonces tengo velocidad a conducto lleno, que sería el 0,6. Tengo la pendiente de 1,92 por 10 a la menos 3 y el caudal de 0,024. 0,0424. Estas son mis características a flujo lleno. Pero ¿qué me dice este ejercicio? Me dice que el caudal de diseño es de 18,2 litros por segundo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, Fabián? ¿Mm? O sea, no calcularle a tubo lleno, sino ¿Qué nos dice estos 18,2? ¿No? ¿Qué te dice? Si acá tengo 42,4 y acá 18,2, ¿qué significa eso? o sea, que lo que calculamos es mayor a 18,2. Es mayor, ¿qué significa eso? Entonces, ¿cómo está trabajando el conductor? O sea, está trabajando a tubo lleno, entonces sería de ¿Está trabajando tubo lleno, seguro? o sea, le calculamos con eso. Sí, este es el valor a tubo lleno. Pero este me dice que es el caudal de diseño. ¿Qué significaría eso? No está a tubo lleno. Estamos trabajando como una alcantarilla parcialmente llena. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque tengo menor caudal que el caudal de tubo lleno.
Pues yo necesito identificar bajo qué condiciones está trabajando el conducto. Entonces, para identificar bajo qué condiciones está trabajando el conducto, nosotros vamos a utilizar una gráfica. Pero como esto es alcantarillado sanitario, la gráfica debería ser, es diferente. Les tengo acá la gráfica. Voy a explicarles para que me entiendan. Este es un nomograma que se conoce como nomograma de diseño. Es una gráfica que es similar a las que ya hemos visto previamente, en donde nosotros vamos a trabajar con el coeficiente de Manning constante, pero si ven el subíndice sub S, hablamos de que esta gráfica nos va a servir para las características del alcantarillado sanitario, ¿sí? Entonces, este gráfico yo quería indicarles porque aquí podemos identificar las características para el alcantarillado sanitario. Ahora, yo tengo aquí una relación de caudal sanitario sobre el caudal al conducto lleno. Tengo una relación de la velocidad para el alcantarillado sanitario sobre la velocidad a tubo lleno. Y tengo una relación de pendientes. S minúscula es la pendiente que vamos a tener y para flujo parcialmente lleno sobre la pendiente total, donde la pendiente total sería la que acabamos de calcular. Entonces, esta S sobre S se basa en la escala que tenemos en la parte de arriba del eje horizontal y la relación de velocidades y caudales sanitarios está en el eje horizontal bajo. La relación de calado sobre diámetro la tenemos en el eje vertical y mediante esto nosotros podríamos ya generar un cálculo. Entonces, habiendo dicho esto, Fabián, ¿qué dato tenemos? ¿Con qué dato ingresaríamos nosotros de esta gráfica? Fabián, Con esa relación de Qs, o sea, el Q de diseño, el caudal de diseño y el caudal calculado. el caudal de diseño y el caudal a flujo lleno. ¿Cuánto teníamos aquí? 18 sobre 22.4 era. ¿Cuánto era? Sí. Ujú. ¿Cuál era el otro? 22.4 son nada más. ¿Cuánto da entonces la relación? Muy bien. Le estoy calculando. 0.4291. Punto 42.91. Con esta relación, vamos al nomograma. ¿Dónde estaría esta relación, Fabián? ¿De dónde empiezo a usar esta relación? Entre 0,4 y 0,5.
Pero ¿cuál eje? ¿Cuál gráfica? O sea, el eje horizontal. El eje horizontal. Aquí tendríamos 0,43 prácticamente, más o menos así. ¿Cuál sería el punto de cruce que nos interesa? ¿Y qué hago con ese punto de cruce? La intersección con esa que dice QS sobre Q la entrecortada. Entrecortada. Aquí tengo una intersección. ¿Qué significa eso? ¿Qué obtenemos de esta línea horizontal? A la izquierda la relación de diámetros. La relación de diámetro sería ¿cuánto? ¿Cuánto? 0,45. 0,45. De ahí, ¿qué más tenemos? El S sobre S sería 2,2. ¿De dónde sale el 2,2 de aquí? ¿O de dónde? Y de ahí, No, hay que ir a la curva de S sobre S. Miren, esta es la curva de S sobre S. Se comporta así. Entonces, para mi caudal y mi relación D sobre D, este es el punto de cruce, que significa que el punto que yo estoy analizando para S sobre S es el de acá arriba. ¿Si está entendido eso? sí, Entonces, ¿cuánto sería S sobre S? 1,1. 1,1. 1,2 o Este es 1,5, la mitad. Yo creo que estamos cerca del 1,2. Y de ahí podemos sacar relación de velocidades, que sería prácticamente por aquí. ¿Cuánto sería la relación de velocidades? cero coma noventa y ocho. 0,98. Podríamos darle ese valor. Perfecto. Entonces, ahora sí ya tengo cuáles son las relaciones para nuestro caso específico. Entonces, si el diámetro total es de 0,3, el diámetro o el calado va a ser 0,45 por 0,3. ¿Cuánto nos da? 0,135. 135. La relación de pendientes de ese sobre ese nos dice que la pendiente mínima, en este caso, va a subir, porque esta es la pendiente que obtuvimos, pero para este caso no estaríamos cumpliendo. Sería 1,2 por la pendiente anterior que era 0,00, ¿cuánto? 0,001923. 19,23. ¿Cuánto me da la pendiente?
0,023. ¿Algún otro dato de un número decimal extra? Hoy está cerrado. 0,023076. La relación de velocidades deberíamos identificarla, pero ya no nos genera una importancia tan grande ahorita, porque sabemos que es prácticamente el mismo 0,6 reducido un poquito. Ahora, con esto, nosotros debemos generar las características de nuestro flujo, y esas características primero estaría el ángulo teta. ¿De dónde calculo el ángulo teta? ¿Recuerdas? Apresurarle sería el coseno de teta sobre 2 es igual a 1 menos 2 veces d minúscula sobre d mayúscula. Entonces, d minúscula ya la tenemos, d mayúscula ya la tenemos. ¿Cuánto nos da el ángulo teta? ¿Cuánto me da teta? Ciento 132,84. En radianes. Rapidísimo para acabar, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuánto dan radianes? 2,31. 2,31 radianes. Faltaría determinar cuál es el área de la sección transversal, cuál es el radio hidráulico y comprobar que la velocidad cumpla con los criterios que tenemos aquí. Pues hasta aquí, ¿alguna duda? Como estamos un poco atrasados con ustedes respecto al otro curso, para la siguiente clase quiero que ustedes terminen el ejercicio, tanto determinando las características de esto, más la parte de tensión tractiva. Entonces, de esta forma vamos a poder adelantar un poco más rápido y, y avanzar en lo que es la materia para igualarle al otro curso que está más de casi una clase entera adelantado. Entonces necesitamos un poco acelerar nosotros. ¿Hay alguna duda entonces? Bueno, igual para la siguiente clase nos tocaría hacer la revisión rápida del examen porque aquí ya no pudimos hacerlo.
Entonces, si no hay más dudas, vamos a quedar ahí. Con ustedes nos veríamos el día viernes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, Inge.